Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días. Vamos con la lista entonces. Ahí está. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Andrés Valdeán, Presente. Carlos Basantes, Presente. Daniel Orja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig, Lenín del Salto, Presente, Inge. José Freire, Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Ariela Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Presente, Inge. Dani Valdés y Eric Llanes. Presente, Inge. Inge, ¿me podría poner en lista, por favor? Yo pensaba que estaba en el otro. ¿Qué me dice? Chilik, por favor. Listo. Bueno, entonces, no se olviden que tenemos el examen el día miércoles. En el trabajo de este tercer bimestre ya lo entregaron, ¿verdad? Sí, Inge. El trabajo final todavía no los mando, ¿no es cierto? O ya está. Sí, ya nos había mandado, Inge. Con el del tercer parcial. No se me acuerdo cuáles puso ustedes. Inge, el trabajo final aún no dice lo que hay que mandar, solo dijo la fecha. No, sí, ya dijo. Buscar un proyecto de captaciones de rejilla lateral y otro con Ah, ya. captación. Eso. Perfecto, entonces todos lo tienen claro ya. Ahí Shakira ayúdales a enviar a todos la descripción para que nadie me diga que no lo tiene claro, por favor. Ya, el resto, sí estemos todos compaginados acerca así de lo que son captaciones de rejilla lateral y rejilla de fondo. Si alguien tiene alguna duda, entonces. No, Inge. Perfecto, entonces vamos a continuar a pasar ya de unidad a lo que es la sexta unidad de la materia, que es la unidad de captaciones fluviales, como estábamos hablando acerca de su trabajo. Captaciones fluviales convencionales, como se las conoce a las de rejilla lateral, y también con rejilla de fondo. De donde vamos a decir que las de rejilla lateral son las principales, son las más comunes, y es uno de los tipos de obra hidráulica más utilizados. Entonces, varios de los elementos que ya hemos ido analizando se utilizan como elementos complementarios en una captación de rejilla lateral, así que vamos a irlo viendo. Lo mismo, el día de mañana vamos a ver si es que logro cuadrar para hacer una tutoría acerca de esto y empezar a trabajar en esto de las captaciones. Y no se olviden, el miércoles tenemos el examen. Ya con esto solo Inge, nos faltaría disculpe. una unidad, ¿verdad?
Una pregunta, ¿eso también iría para el examen? Lo de la unidad 6 no. Ya, sí, ya muchas veces. Todo esto va para el examen final. Ajá. Disculpe, ¿es de qué tema va para el examen de la tercera parcial? Iría todo desde... déjame ver. Iría desde estabilidad de empresas hasta protección contra inundaciones. O sea, iría equipo auxiliar, puente canal, sifones invertidos, vertedero circular, disipadores de energía, golpe de ariete, protección contra inundaciones. ¿Sí estamos claros de ahí? ¿Todos? Sí, gracias. Perfecto. Sí, sifones invertidos, sí les dije, ¿no? Ya, entonces, bueno, ¿para qué creen ustedes que sirven las dichosas captaciones? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Mauro Ávila? Las captaciones podría servir para, o sea, recolectar agua Perfecto. ¿De dónde serían estas captaciones fluviales? de los ríos. Perfecto, de los ríos. Sí, vale la pena hacer la diferencia. Siempre hay confusión entre fluvial y pluvial. Cuando hablamos de fluvial hablamos de ríos, cuando hablamos de pluvial hablamos de lluvia. ¿Y para qué podemos nosotros querer captar agua de los ríos, Mauro? Podría ser para riego, y también podría ser para consumo humano, también podría ser. Perfecto, puede ser para riego, puede ser para captar para agua potable, puede ser también para centrales hidroeléctricas. Son los tres usos principales. Ahora, ¿ya has revisado algo tú, Mauro, de lo que es las rejillas laterales y rejillas de fondo? ¿Tienes alguna idea? Sí, revisé, estaba viendo que generalmente la rejilla sirve para, para, es como para que no pasen los restos, podría ser de árboles, eh, o sea, material en sí que es grande, podría dañar a la captación. Perfecto, si contamos con una rejilla, la idea de poner una rejilla es que nosotros podamos generar una barrera para material flotante, para piedras grandes, para basura, etcétera, etcétera. Entonces por ahí va el inicio, ¿no? Se les conoce como de rejilla lateral o rejilla de fondo, porque en la una obviamente tenemos una rejilla lateral y en la otra una rejilla de fondo. Y estas rejillas son el componente inicial para el proceso de captación. Entonces aquí tenemos un esquema. Si vemos, el río tendría esta dirección y nosotros le colocamos un azud vertedero al río. ¿Para qué creen que le colocamos un azud vertedero al río? ¿Qué me dice? Para regular la captación. Perdón, no te escucho bien. Para regular la captación. Regular cómo. La cantidad, o sea, dependiendo de lo requerido. ¿Pero qué regularías? ¿Cantidad de qué? ¿De agua? ¿Caudal? Ajá, sí. ¿Cómo lo regularías? Mm,
O sea, con el azud vertedero que tiene las puertas para abrir. Y, a ver, podemos tener las dos opciones. Podemos tener un azud con compuertas y un azud sin compuertas. Cuando tenemos compuertas podemos regular el caudal que pasa por encima del azud. Perfecto. También, ojo, podemos tener una mezcla de las dos estructuras. Tener en un par de vanos azud libre y en otros lados azud controlado. Pero, ¿qué pasa con el azud sin compuertas? ¿Para qué lo ponemos? Para elevar el nivel del agua. Para elevar el nivel del agua. Perfecto. ¿Y por qué queremos elevar el nivel del agua? ¿Qué creen? Para enviar cierta parte del caudal del agua a otra zona de abastecimiento. No, no tanto por ahí. Digamos, este es el río. Y aquí está el nivel del agua. Entonces, si yo le pongo un azud vertedero, me dicen se va a elevar el nivel del agua. Se va a pasar algo así. ¿No es cierto? Va el mismo caudal, simplemente aquí le ponemos una estructura, la cual va a generar un incremento del nivel del agua. ¿Para qué nos sirve ese incremento del nivel del agua? ¿Qué creen? Como ingenieros, ¿qué podríamos ganar haciendo eso? ¿Qué me dices, Pamela Hidalgo? Pamela. Sí, podría ser tal vez para tener... No te escucho bien, ¿puedes Ahí, subir el volumen del micrófono o hablar más cerca? ahí se me escucha. No, no le escucho, el resto sí le escucha. Sí se le escucha, pero un poco bajo. No te escucho bien, Pamela, puedes tratar de ver qué pasa. Inge, Ahí sí. ahí tal vez. Ajá. Sí, a ver qué me dice. Podría ser tal vez para generar un pequeño embalse. Para generar un pequeño embalse, sí. O sea, no es un embalse propiamente dicho, pero podemos hablar de un pequeño embalse, como decíamos en los sus vertederos. Pero ¿para qué me sirve ese pequeño embalse? ¿Qué gano en una captación? ¿Por qué le pongo el azud vertedero? ¿Qué me dices, Pamela? Serviría para tal vez recoger agua sin mucho sedimento. Pues sí, perfecto. Para eliminar sedimentos. En el caso de abajo, si yo quiero captar agua, pues me tocará poner la rejilla aquí. En el caso de arriba, yo podría poner la rejilla acá. Entonces gano un montón de altura
Y los sedimentos que se empiezan a acumular va a ser mucho más fácil que ingresen a la primera rejilla y mucho más difícil que ingresen a la segunda rejilla. ¿Sí o no? Sí. Además, que en el primer caso, nosotros vamos a tener aquí un flujo mucho más turbulento, que obviamente va a generar que ingresen más sedimentos. Y en el caso 2, nosotros tendremos un flujo más tranquilo en esta parte, que va a coger velocidad ya cuando suba el agua sobre la subvertedero. Entonces ahí tenemos la principal ventaja de colocar el subvertedero para facilitar el ingreso del agua. Sí está claro para todos, está la razón. Sí. Entonces le pongo el subvertedero para elevar el nivel del agua y también para que se vuelva un flujo más tranquilo, que se puedan acumular los sedimentos y que nosotros tengamos la menor cantidad de sedimentos ingresando a nuestra rejilla. Entonces, primer paso tenemos el subvertedero. Segundo paso, tengo que colocar la rejilla de entrada. La rejilla suele ser horizontal, o sea, tener una longitud más grande en el sentido horizontal. ¿Por qué creen que puede darse esta situación? ¿Qué me dices, Jorge Reyes? Me imagino que podría ser para abarcar más parte y, o sea, hacer o sea, que el traspaso de la sedimentación puede ser mayor, poniéndole de manera horizontal. El traspaso, ¿a qué te referirías con el traspaso de la sedimentación? Porque la otra es poner una rejilla vertical, ¿no? O sea, para que haya un mayor filtro, o sea, para que no traspase a través de la rejilla, me imagino. Pero no traspasen los sedimentos. Sí, Pues sí, por una parte podríamos decir que sí. Pero por otra parte, la razón principal para ponerla acostada a la rejilla es que si la ponemos parada como está aquí, miren, toda la estructura tendría que crecer en altura dramáticamente. Tendríamos que hacer muros súper altos en toda la estructura. ¿Y qué pasa si hacemos muros súper altos? Pues el costo se nos va al cielo. Entonces, por eso la recomendación es que la rejilla no sea demasiado alta, sino más sea ancha. ¿Sí está claro eso? sí. Entonces, nosotros tenemos una estructura con muros de ala, que son los que sostienen a la rejilla y dan sostenimiento en general a la estructura. De la rejilla, el agua ingresa a un pequeño canal de transición, en donde después llegamos a un desripeador. El desripeador busca deshacerse de los sedimentos de gran tamaño. Después pasa por un pequeño vertedero de pared delgada normalmente. Y llegamos a un desarenador para finalmente pasar hasta a través de otro vertedero, normalmente controlado con una compuerta, para ya pasar a la estructura subsiguiente, que como dijimos podría ser un canal de riego, podría ser un canal para una planta potabilizadora, podría ser un canal para una central hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, de estas obras, el desripeador nos sirve para deshacernos de partículas de gran tamaño. ¿Qué significa eso? Que el desripeador se deshace de las piedras de gran tamaño. Ahora, no en todos los casos es necesario un desripeador, sino más bien depende del tamaño que tienen las partículas, de la granulometría que hagamos al río. Entonces, el desarenador sí es una estructura vital. ¿Por qué? Porque partículas finas siempre van a haber en un río. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de las partículas finas y la capacidad
De deshacerse de estas partículas va a depender del tamaño mínimo de las mismas. Y este tamaño mínimo va a venir dado por el tipo de obra de captación que tengamos. ¿Por qué? No es lo mismo una obra para captación de agua potable que riego. En el riego tal vez no nos importe contar con algo de arena gruesa. Podemos permitir que llegue algo de arena gruesa. De esa forma el desarenador no tiene que ser tan eficiente. Por otro lado, en agua potable probablemente necesitamos deshacernos de arena media, arena gruesa y de un buen porcentaje de arena fina. Entonces se vuelve mucho más complejo el desarenado. Y en obras de centrales hidroeléctricas también. Nosotros en centrales hidroeléctricas corremos el riesgo de que si tenemos demasiado sedimento, eso pueda llegar a la turbina. ¿Y qué pasa? Si empieza a moverse la turbina con sedimentos en grandes cantidades, esto empieza a trabajar como una lija y se empieza a generar un desgaste anticipado en los álabes de la turbina de la central hidroeléctrica. Entonces, este desgaste anticipado generaría que los equipos empiecen a disminuir su vida útil y obviamente eso puede generar una afectación importante en el costo del proyecto. Entonces nosotros debemos definir cuál es el tamaño mínimo de las partículas que vamos a permitir que pasen y en función de eso diseñamos nuestro desarenador. ¿Sí está claro para todos? Sí. Ahora entonces, el agua que ya sale con partículas del derripiador y el desarenador tiene que irse de nuevo al río. Entonces nosotros tenemos un canalito que en muchos casos va controlado con una compuerta y esta compuerta lleva el agua hacia el río de nuevo. Se aprovecha para colocar una compuerta adicional que se conoce como compuerta de limpieza o compuerta de purga. Y aquí tenemos nosotros un canal de purga o canal de limpieza. ¿Para qué nos sirve el canal de purga o limpieza? Si nosotros tenemos la estructura formada de esta manera, va a haber mucha tendencia a que se empiecen a acumular sedimentos, piedras, basura. Entonces, yo cuando ya tengo una alta cantidad de material aquí y quiero proteger a mi rejilla, lo que hago es abrir la compuerta y mediante la velocidad que se genera se va a producir el desalojo de todas estas partículas. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Zinc. Perfecto. Entonces, de estas obras adicionales, ¿qué me ha faltado detallar? ¿Qué me dice? Un zampeado. Un zampeado. ¿Y qué es un zampeado? ¿O cuál es la función del zampeado? Diciendo que el zampeado es una losa, normalmente de hormigón. ¿Para qué creen que esté ese zampeado ahí? Puede ser para evitar la socavación. Sí, por una parte y por otra, ¿cuál sería la razón principal? Considerando que aquí yo tengo un azul. Como un colchón disipador. Exacto. Tengo un disipador de energía. Entonces, varias obras que ya hemos visto, ¿no es cierto? El disipador de energía me sirve para poder proteger que no se genere socavación, sí, que no se genere erosión, exacto, y para controlar las altas velocidades que se generan en la parte posterior de la subvertedera. ¿Sí? Entonces es vital contar con el disipador. ¿Sí está claro? Sí, Inge, una pregunta. Ajá. No le entendí muy bien cómo es que funciona el desarenador, o sea, cómo desarena. Ya vamos a ver el principio de funcionamiento, pero en esencia, el desarenador y el desripiador se diseñan de igual forma. Entra el agua a través de un pequeño vertedero
Y lo que nosotros analizamos es la trayectoria de las partículas. Entonces, vamos a relacionar lo que se conoce como velocidad de sedimentación y la velocidad de avance. La velocidad de avance la puedo controlar. ¿Cómo la controlo? Pues tengo el caudal, simplemente diseño cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el alto, ¿no es cierto? Y normalmente yo le pongo en una velocidad baja. ¿Por qué baja? Para que no se genere turbulencia. Y la velocidad de sedimentación, ¿de qué creen que va a depender? Del peso de las partículas. Exacto, del tamaño y peso específico de las partículas. Entonces yo relaciono las dos y puedo identificar qué trayectoria va a tener. Obviamente yo me tengo que ir por la partícula más pequeña porque es la más difícil de sedimentar, ¿sí o no? Entonces, de esta forma yo analizo qué longitud debería tener mi, mi sedimentador para poder deshacernos de estas partículas. Entonces, ese es el principio básico de funcionamiento. ¿Sí está claro? Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguien? Bueno, entonces, en esencia, este es el esquema más básico que podríamos tener. Como les decía, si el río es ancho, yo acá podría tener otro subvertedero, más o menos así. Y a este yo podría controlarle mediante una compuerta de regulación. ¿Sí? ¿Para qué creen que yo podría tener un azud controlado y al otro lado un azud libre? ¿Qué crees, Andrés Valde? En el azul controlado podremos nosotros ver, o sea, el nivel, si lo aumentamos o no, ya dependiendo del otro azul. Ya, por ahí por una parte, sí. ¿Y cómo sería dependiendo del otro azud? O sea, si es que el otro azul cumple con lo que nosotros queramos hacer, o sea, nuestro nivel del agua. Sí, por una parte, sí. Esto iría relacionado al caudal que tenemos en el río, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en esencia, yo coloco esta compuerta de acá para poder ir jugando con el caudal. Entonces puedo decir, cuando el caudal es bastante alto, pues yo le elevo a mi compuerta y todo funciona como un vertedero. Entonces el diseño debería estar hecho para el total del caudal. Pero si es que hay la tendencia de que en ciertas épocas este caudal baje considerablemente, yo le puedo cerrar a la compuerta y solo tengo este vertedero. De esta forma yo me aseguro tener una altura del agua suficiente para que ingrese a la rejilla sin problema. ¿Sí? Entonces, este azud con compuerta, que en muchos casos también se le encuentra como un azud móvil, nos ayuda a generar una regulación cuando el caudal de nuestro río es bastante variable. ¿Sí está claro eso? Sí. Porque en muchos libros van a encontrar que hablan del azud móvil y van a decir, ¿y qué es eso? En esencia es un azud con compuerta. Y por otro lado, yo les recomendé que revisen un extracto de una publicación de Alfredo Mansen Valderrama, que le subí al aula virtual, en donde ahí él te genera una descripción del paso a paso del diseño de una captación. Entonces, ahí van a encontrar información interesante. Vale la pena que revisen y ahí ven que se coloca también un azul móvil. Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Nadie?
Creo que no, Inge. Bueno. Entonces, en esencia, a ver, no sé si aquí yo tenía esto. Aquí tengo un video para poder entenderlo mejor. Pero ya les voy a compartir. En esencia, vale la pena que todos tengamos claro que se le conoce como bocatoma a la estructura que es una rejilla lateral. Entonces aquí en este video, en esencia tenemos una bocatoma, parece que es en Colombia, así que la vamos a ir viendo. Miren la conceptualización. Esta es la obra donde nosotros tenemos aquí nuestro canal de limpieza. ¿Sí? Acá tenemos toda nuestra estructura para generar el levantamiento del nivel del agua. Aquí tenemos nuestra rejilla lateral, nuestra transición, llegamos a los sedimentadores y de los sedimentadores ya tenemos la toma de agua. ¿Sí está claro ahí cómo se genera ya la implantación de las obras en un proyecto real? Entonces, en esencia, miren, esta es una bocatoma de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué piensan acerca de ese volumen de agua? ¿Creen que es una cantidad importante, más o menos? ¿Qué me dice? O sea, sí es una cantidad importante. Sí, es una cantidad bastante importante. Yo diría una obra de captación con 5 metros cúbicos por segundo ya es una obra grande. Tengamos en cuenta. Normalmente en metros cúbicos sería típico 1, 2, 3 metros cúbicos por segundo. Entonces sí son obras importantes. Miren aquí, se produce algo interesante también. Nosotros le rebajamos la velocidad al agua y se empiezan a generar islotes acá y acá. Esto se debe a que probablemente estamos en una época de estiaje, pero nosotros le bajamos un montón la velocidad del agua, entonces la velocidad pierde esa capacidad erosiva para ir generando o abriéndose espacio en el río. Y acá, miren, están abiertas estas compuertas, se está generando limpieza y también hay un poco de flujo aquí en el vertedero, pero es un flujo muy leve, lo que genera bastante sedimentación de partículas en esta parte posterior. Entonces hay que tener cuidado también que nosotros no le sequemos el agua al río. Aquí en Ecuador el que está encargado de definir cuál es el caudal máximo que podemos captar del río es Senagua, que en teoría, como decíamos antes, va a desaparecer, pero sigue trabajando y se encargaría ahora en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Entonces ellos lo que les dicen es, bueno, el río tiene un caudal promedio de 20 metros cúbicos por segundo, el caudal mínimo es de 3 metros cúbicos por segundo, ustedes pueden captar X metros cúbicos por segundo. Entonces en función de eso se tiene que trabajar y nosotros debemos definir cuánto mismo vamos a utilizar de tal manera que podamos trabajar en épocas de sequía y también en épocas de crecidas. Entonces aquí nos enseñan la modelación que hicieron para esto, simplemente la modelación hidráulica, cómo se la hizo. Y miren, de aquí se le ve un poco mejor a la estructura. Si ven el azul vertedero funcionando,
se genera la alta velocidad. Por eso aquí vemos una zona erosionada y acá ya vemos una zona un poco más estancada las partículas. Entonces aquí se genera la reducción de velocidad y después el agua tiende a fluir hacia acá. Estas son las compuertas de purga. Se ve que generan alta velocidad aquí, ¿sí? Esta de aquí es la estructura con la que se genera el levantamiento de las compuertas. Normalmente estas son compuertas verticales. Y acá vemos nuestra captación de agua. Inge, ¿Verdad? tal vez podría subirle un poquito la resolución porque no se ve súper borroso y no se distingue casi nada. Y creo que no me dejan ¿no? No se me deja. Esperemos que se caiga. Ahí sí la ven mejor. Aquí está, bueno, sí se ve bastante mejor. Y nos indica todo el control, ¿no? Esto es interesante. Cuando ya tenemos una captación ya más automatizada, miren, las compuertas, yo puedo identificar en qué posición está, qué porcentaje está abierto, qué porcentaje está cerrado. Tengo la posición de las compuertas de ingreso, la compuerta de lavado, ¿sí? El nivel de agua en el barraje, el nivel de agua en la zona de los canales de limpieza también. El barraje normalmente se conoce como barraje a la subvertedero, por si acaso. Entonces también se le llama barraje a la parte del ingreso de agua, a la captación, pero el barraje típicamente viene a ser la estructura de la subvertedero. Aquí podemos ver el caudal que maneja en los dos desarenadores que nosotros hemos estado eh, analizando. Entonces, ahí pueden visualizar mejor. Nos dice que el azul vertedero tiene una longitud de 75 metros. Aquí podemos ver, ¿no? Como el río está claramente en un caudal de estiaje, tenemos toda esta zona sin agua, ¿sí? Y acá tenemos también un flujo bastante bajo. Aquí creo que es más fácil que ustedes vean la velocidad que genera después del azul vertedero. Y aquí la disipación de energía. ¿Alguien decía algo? Hice una pregunta. Por las ¿Verdad? condiciones que observamos ahí, que en partes se ve lugares hasta secos, se podría decir, eh, ese azul vertedero podría ser móvil. Claro, podríamos tener una parte móvil aquí. Aquí que se le ve bien. No podría ser nada raro que nosotros coloquemos, normalmente para hacer el vertedero móvil colocamos unas pilas aquí, ¿no es cierto? Y aquí colocamos la compuerta, que venga algo así. Entonces yo podría tener un vertedero móvil aquí, en donde cuando yo tengo poca agua, como es este caso, pues lo cierro y empieza a trabajar solo esta parte de acá. Es algo bastante típico. Entonces ahí hablamos de un vertedero móvil y un vertedero normal. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Que el flujo de acá sea mayor, tengamos más altura del agua. Si tenemos mayor altura del agua, va a entrar más fácilmente el agua por nuestra rejilla que viene acá por los sedimentadores. ¿Sí está claro? Sí. Pues miren cómo fluye el agua después del azul vertedero, genera la alta velocidad y aquí se la disipa. La altura nos dice que es de 2.5 metros, ¿no? Parecería que no es muy alto. Esto de acá son los famosos muros de ala, que
que nos ayudan a darle sostenimiento a la estructura y a que si se eleva mucho el nivel del agua, no colapse la estructura y tampoco tengamos erosión en esta parte posterior. Entonces miren cómo se disipa la energía y acá ya se vuelve un flujo mucho más tranquilo. Estos son los desarenadores. Miren que se ve que la velocidad es bastante baja en los desarenadores. Entonces ahí lo que tenemos es, como les decía, una velocidad baja para que las partículas se puedan sedimentar de manera más rápida. En este caso tenemos dos tanques separados. ¿Por qué creen que podríamos necesitar o podríamos utilizar dos tanques separados? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, José Tinoco? Tal vez podría ser que para que o sea, dividamos el caudal y tener una sedimentación más efectiva, por así decirlo. Porque en un solo tanque como que, no sé, no se daría una buena sedimentación. ¿A qué te referirías tú con efectivo? O sea, al dividir en dos tanques, por ejemplo, podremos como que tener mayor sedimentación de la que solo podremos tener en uno. O no sé. Sí, bueno, en este caso realmente no, porque la sedimentación, como vimos, depende de las características del tanque. Pero sí podríamos ser un poco más eficientes. Pero ahí habría que complementar tu respuesta en función de que obviamente nosotros necesitamos darle mantenimiento a los sedimentadores porque hay bastante riesgo de acumulación de partículas, etcétera, etcétera. Entonces generamos por lo normal o por lo común más de un tanque sedimentador con la razón o la búsqueda de que cuando hay caudales bajos podemos trabajar solo con uno de los dos. Cuando hay caudales altos podemos trabajar con los dos. Y de esta forma también podemos planificar que cuando hay caudales bajos yo le pueda dar mantenimiento a uno de los dos y el otro funcione sin dejar de operar. Entonces ahí la eficiencia para operar como sistema es mucho mejor cuando tenemos más de un sedimentador. ¿Sí está claro? Sí. Entonces miren aquí, ¿no? Estas son las compuertas de limpieza. Aquí tenemos la captación de agua, cómo ingresa hacia los sedimentadores. Estas compuertas de apertura vertical permiten generar la limpieza de todo el material que se sedimenta y que queda en esta parte de acá. Miren cómo fluye el agua, ¿no? Tenemos un caudal bajito. Tenemos bastante sedimentación en las partes laterales. Entonces, y con las compuertas te tiene total control, tanto para la limpieza como para la captación. También se tienen compuertas en los dos sedimentadores. Entonces, si ven, esta de aquí podemos ver más claro, ¿no? Como el río no tiene ahorita un caudal muy alto, pero nosotros sí estamos captando una buena cantidad de agua. Imagínense, 5 metros cúbicos por segundo es bastante alto. Aquí nos dice que la línea de conducción, o sea, la línea que se lleva ya la cantidad de agua hasta la obra, es de 1.5 kilómetros y tiene un diámetro de 1,40 m. Entonces, creo que ese video genera mucha más facilidad para ver la obra. Y acá tengo otro que, bueno, ya ha sido más de las 8. Tengo unos 5 minutos y continuamos con el siguiente para entender un poco mejor.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Listo, vamos a ver este otro video. Este video es de una captación igual en Colombia. Centro Agua se llama Juan María Céspedes. Es el espacio donde se genera la captación. Miren, aquí tenemos una captación un poquito diferente, en donde esta es la rejilla. Si ven el tamaño de la rejilla, es un tamaño gigantesco. Normalmente este tipo de captaciones, cuando la rejilla es tan larga, suelen ser no tan altas, ¿sí? Y vemos que los muros solo tienen la altura de la rejilla más este pequeño dintel arriba, donde este dintel también se lo usa como una facilidad de limpieza, donde viene el operador con una especie de rastrillo y empieza a sacar los sedimentos de la rejilla. Aquí vemos el río y esta es una bocatoma municipal. Miren el ingreso del agua acá al sistema de transición para luego llegar a los sedimentadores. La velocidad es bastante alta. Aquí algo que hay que recalcar es que no está totalmente cubierta la rejilla. Ya en la práctica es preferible recomendar que esté totalmente cubierta. ¿Por qué creen que totalmente cubierta es la recomendación? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Nicolás Sánchez? Acerca de esa rejilla, Inge, Sí, ¿por qué crees que debería estar totalmente recubierta como recomendación? ¿cómo totalmente recubierta? No lo O sea, entiendo o esa sea, parte. que el agua esté cubriendo totalmente la rejilla. Tal vez para que pueda sedimentar mejor, para que pueda tomar la sedimentación mejor. No tanto por ahí. Ahí también habría que ver cuando se diseñe el sedimentador las alturas, pero más bien por el hecho de que aprovechamos al máximo la rejilla. Nuestro caudal de captación y la velocidad con la que pasa a través de la rejilla va a ser mucho más eficiente si nosotros tomamos toda la sección transversal de la rejilla. ¿Sí? Podríamos decir que si nosotros no tenemos agua pasando todo el tiempo por toda la rejilla, en realidad la estructura está un poco sobredimensionada desde cierto punto de vista. Ahora, ¿qué puede influir también? Que tal vez aquí estemos con un caudal normal, un caudal promedio, un caudal poco bajo tal vez, y en el caso de la crecida, sí vaya totalmente tapado. Pero ahí también tiene esto que ver con nuestro diseño, porque el nivel de agua que tengamos en la rejilla, ¿de qué va a depender directamente? Tú mismo, Nicolás. Va a depender de, o sea, de qué ancho va a ser nuestro rejilla, o sea, de qué tan largo va a ser. No. ¿De qué depende el nivel de agua? Sería del número de rejillas que tenemos. Del azud vertedero. Si es que yo le coloco a mi azud vertedero, se produce un incremento en el nivel del agua. Y si se produce ese incremento de manera constante, yo puedo colocar mi rejilla bajo el nivel de la corona del azud vertedero y de esta forma siempre la tendríamos cubierta. ¿Sí está claro esto? Sí. Y ahí tendríamos una captación más eficiente. Entonces, como vemos, en esta tenemos una velocidad del agua bastante más amplia.
Miren, lo mismo, ¿no es cierto? La rejilla en esta zona de acá. Los canales de purga en esta zona de acá. Acá está nuestro subvertedero. Acá tenemos otras compuertas. Estas compuertas de aquí serían aliviaderos para cuando nosotros queremos deshacernos de más cantidad de agua. Pero en esencia el esquema básico es el mismo. Miren, aquí está el canal de limpieza, mucho más claro. Y aquí ya está nuestra toma de agua, ya para la conducción. Miren, esta es ya la derivación del agua que va hacia la planta de tratamiento. Lo interesante de este caso es que aquí nosotros tenemos el canal a flujo libre. Entonces, miren, en esencia aquí tenemos un canal a flujo libre con una estructura de hormigón, donde tenemos control acerca de la fricción que hay. Y la ventaja y desventaja es que el agua es mucho más fácil de conducir cuando va en un canal abierto. Pero la desventaja, ¿cuál creen que sería? Que haya crecidas y lleve sedimentos que estén a los lados. Exacto, esta es una desventajota, ¿no? Miren, aquí tenemos ripio. Y aquí tenemos arenas, tenemos hojas. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Hay una alta posibilidad de que empiecen a caer todas estas partículas al río. Entonces, aquí hay dos situaciones. O que el sedimentador que tenemos es un sedimentador súper básico en la captación y no genera mayor limpieza del río. O que nosotros planeamos sacarnos todos estos sedimentos que van a ir cayendo a lo largo de la trayectoria ya en la planta de tratamiento. Pero tengamos en cuenta que eso podría ser un doble costo, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos porque si terminamos generando doble costos, el diseño no va a ser el ideal. No sé si está clara esta situación. ¿Sí o no? Sí, Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones. Inclusive aquí vemos que ya hay cierta erosión en estos laterales, ¿no? Miren, acá tenemos un talud con mayor pendiente y aquí la pendiente es mucho más baja. Esto probablemente significa que ya hay cantidades importantes de sedimentos cayendo al río. Cayendo a la canalización, más bien dicho. Aquí nos habla acerca de los componentes. Justo podemos saltarlo. Aquí vemos ya el río propiamente dicho. Nuevamente la estructura, el azul vertedero, la compuerta de purga, los sedimentadores. Sí vemos también, ¿no?, que los sedimentadores en este caso tienen una velocidad mucho más alta que en el anterior. Eso significa que probablemente no son sedimentadores muy eficientes, debido probablemente al hecho de que, como tenemos un canal abierto, se va a seguir llenando de sedimentos el agua. Miren cómo se genera inclusive turbulencia aquí. Normalmente nosotros buscamos que no se genere demasiada turbulencia porque eso puede generar que en estas zonas de acá se produzca acumulación de sedimentos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto inclusive va para una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Entonces, imagínense que vamos a tener un incremento de sedimentos y eso va a ser contraproducente. Nos dice algo interesante aquí el ingeniero a cargo de esta obra. Aquí se le puede ver la rejilla mucho más clara. Y nos dice que esta bocatoma se ve afectada en épocas de invierno por toda la
situación de deslaves que se generan en los taludes del río. Y aquí podemos ver que este material es bastante suelto, entonces eso genera una gran cantidad de sedimentos y aquí vemos la acumulación de sedimentos. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces ahí se ve clarito el proceso, ¿no? La compuerta, los sedimentadores y la derivación. Y después, aquí vemos en la planta de tratamiento de agua potable, que es simplemente como un complemento, ¿no es cierto? Entonces aquí se nota que la planta de tratamiento tiene un sistema bastante adecuado, bastante bien desarrollado, pero sí habría que tener en cuenta que probablemente para nosotros sea una mejor opción que se genere un buen sedimento, un buen sedimentador eficiente en la zona de la captación para favorecer la trabajabilidad de nuestra planta de tratamiento. Entonces miren aquí la velocidad del flujo. Este es un azud. Ya no viene a ser un azud vertedero propiamente dicho, pero viene a ser un vertedero mucho más arcaico. Miren, se genera una pared vertical y una inclinación aquí. Entonces se produce la disipación de energía en el choque que se genera entre estas dos estructuras, pero vemos que aquí sigue generándose alta velocidad. Entonces hay que tener mucho cuidado que en esta zona también tengamos una parte hormigonada para que pueda resistir toda esta velocidad. Entonces, ¿qué opinan de estos videos? ¿Tienen más clara ya el funcionamiento acerca de estas plantas de estas obras de captación, más bien dicho? Sí. Sí. Perdón, no te escuché. Sí, está claro. Seguro, entonces ya tienen claro cómo se comportan las estructuras dentro de una captación y también que son versátiles, que no siempre son iguales en todas las obras. Aquí vimos que en esta obra nosotros teníamos una diferente rejilla, por ejemplo, no estaba totalmente cubierta la rejilla, el desarenador no era totalmente eficiente, el azud vertedero era un poco diferente, mientras que en el primer caso nosotros tenemos una captación tal cual como los libros, ¿no es cierto? Sedimentador con velocidad lenta, con compuerta adelante, el canal de purga igual, bien cuidado, un azud vertedero de 2 metros, con una forma típica y las rejillas totalmente cubiertas de agua. Entonces, la idea era ver las dos opciones en donde se contrastan, ¿no? Entonces, ¿sí está claro? ¿Todos? ¿Qué me dices, Ana Paredes? ¿Estamos claros? Sí. Listo, entonces ya vimos los componentes de la estructura de una captación de rejilla lateral. Aquí vamos a definir dónde debería ubicarse una captación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde creen que se debería ubicar la captación? ¿Qué me dices, Jonathan Chile? Tal vez. ¿Dónde sería ubicado? Era la pregunta, ¿verdad, Inge? ¿Dónde ubicaríamos relativamente, no? Aquí tenemos
un río con un meandro, ¿a qué lado debería ir ubicada la captación? Y lo mismo, si nosotros tenemos un río recto, ¿a qué lado le ubicarías tú la captación y por qué? Tal vez sería en la parte, si es recto en la parte baja. Si es recto, es que no Sí, habría parte baja, ¿no? Sería o parte, pongamos lateral izquierda o lateral derecha. Y aquí pongamos orilla exterior y orilla interior. Acá le llaman lado convexo o lado cóncavo. Empecemos por el meandro. Si tienes un meandro, ¿dónde tal vez ubicarías la en el captación? lado cóncavo, dije, por la velocidad del agua que viene. ¿Y cómo nos serviría la velocidad del agua que viene? Tal vez, o sea, como que le iría disminuyendo, tal vez. ¿Le iría haciendo qué? Al, No te escuché bien, perdón. le- lo que baja la velocidad del agua, tal vez choca en el lado cóncavo y como que le va disminuyendo a la velocidad del agua, tal vez. Más o menos por ahí. En esencia, en el lado cóncavo nosotros tenemos velocidades más erosivas, ¿no es cierto? Mientras que en el lado convexo las velocidades son mucho menores, son velocidades más bajas. Entonces, sí, la recomendación es colocarla en la orilla exterior por el hecho de que sí tenemos velocidades más altas. Las velocidades erosivas nos permiten que no se acumulen o ingresen sedimentos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el corte del río, la velocidad erosiva genera que más bien los sedimentos salgan rápido de esta zona, mientras que la orilla interna tiende a formar acumulaciones de sedimentos. Entonces lo que nosotros buscamos es que no haya sedimentos, que ingrese la menor cantidad de sedimentos. Entonces, por eso nosotros utilizamos la orilla externa como la mejor opción para nuestra captación. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, dije. Perfecto. Y ahora entonces, cuando yo tengo un río recto, ¿qué haríamos? Ahí tal vez en los dos lados, en el lado izquierdo y tal vez del lado derecho. ¿Por qué? Pero es que ahí tendría dos captaciones, ¿no? Y probablemente el costo de las estructuras se vaya al cielo. ¿Qué haríamos? O cogemos cualquiera sin importar. ¿Qué me dice? ¿Nadie? ¿Qué crees, Pamela y Dani? Pamela, Sí, ¿qué crees tú? ¿Qué hacemos? em, podría ser, a los lados. ¿Pero a cuál lado y por qué? Podría ser tal vez, a ver, a las,
O sea, yo creo que podría ser más bien a cualquier lado porque ya no tendría problema en acumulación de sedimentos. ¿Ya? ¿Y qué pasaría con las velocidades? Son iguales. Son similares, no iguales, pero sí similares. Dependerá de la forma del río. Y ahí entra, sí, podemos ponerlo a cualquier lado, digamos, yo pongo mi rejilla acá. Perfecto. Pero ahora entonces, ¿qué debo hacer yo para que se genere una velocidad similar a la de acá? Colocar una estructura o un grupo de estructuras que se conocen como espigones. ¿Y qué van a hacer los espigones? Van a empezar a generar la forma, o más bien dicho, el vector velocidad de la forma que nosotros queremos, de una manera erosiva, en donde eviten la generación o la acumulación de sedimentos acá y se empiecen a acumular los sedimentos de este lado. Entonces, de esta forma, mediante los espigones, yo genero el mismo efecto que en las orillas exteriores y tengo una mejor captación. ¿Sí está claro? Sí. Entonces se dice que la dirección del flujo debería ser estable. La captación de agua se debe poder hacer en tiempo de estiaje. ¿Cómo podemos asegurar que se haga la captación de agua en tiempo de estiaje? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Diego Reyes? Quizás, profe, sea viendo los datos que se pueden recopilar a lo largo del tiempo para ver con qué caudal está en verano, o sea, cuál es el caudal que se tiene en ese periodo de tiempo. Bueno, de ley tenemos que tener un buen análisis estadístico de las cantidades de agua, perfecto. Pero en tiempo de estiaje, digamos, cuando la cantidad de agua es bajita, ¿cómo nos aseguramos de que entre el agua? Yo pensaría que usando el análisis a partir de la pendiente o con la subvertedero que la compuerta garantice que el nivel esté sujeto al diseño al diseño. Sí, exacto, con el azud vertedero. Si es que nosotros colocamos la rejilla bajo la cresta del azud vertedero, normalmente la recomendación de los autores es 20 centímetros abajo, ¿qué va a suceder? Siempre el agua tiene que llegar por lo menos al nivel del azud vertedero, ¿no es cierto? Y un poquito más para decir que haya flujo. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos que el agua siempre puede entrar a través de la rejilla. Y si el agua siempre puede entrar a través de la rejilla, nosotros aseguramos que en época de estiaje tengamos caudal. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces esa es la forma de asegurarnos de tener siempre caudal. Y obviamente, como dijimos, la entrada de sedimentos debe ser limitada al máximo posible. Por eso es que elevamos el nivel del agua. Por eso es que nosotros tenemos una compuerta de limpieza en el caso de que se empiecen a acumular muchos sedimentos. Hay ciertos requisitos, como por ejemplo desde el punto de vista topográfico, se pide hacer un levantamiento en planta del cauce del río de 500 a 1000 metros aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento. Pues ahí tenemos un levantamiento en planta. Por otro lado, un levantamiento ya detallado con todas las características de la zona donde va a estar la boca toma en un área de 100 por 100 metros, ¿sí? Como mínimo. Entonces, alrededor del emplazamiento de la boca toma, un levantamiento topográfico detallado. Necesitamos un perfil longitudinal del río, o sea, cómo va generándose las pendientes, niveles de agua y los taludes, al menos 1000 metros de aguas arriba y 1000 metros de aguas abajo.
Y por último, necesitamos secciones transversales del cauce cada 50 metros, ¿sí? O sea, cómo está el cauce del río transversalmente. Cada 50 metros, 1000 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a conocer el río. Vamos a saber cómo están los taludes, cómo están las secciones transversales, cómo está el área de emplazamiento, cómo están las pendientes, etcétera, etcétera. Si está claro, esto es vital dentro de una obra de captación. ¿Sí estamos todos claros? Por otro lado, necesitamos información hidrológica. Necesitamos saber cuál es el caudal de diseño. El caudal de diseño para estas obras va a ser el caudal de una avenida máxima, o sea, el caudal de crecidas. Entonces yo tengo que, mediante estadística hidrológica, determinar cuál es ese caudal, también considerando el periodo de retorno que voy a tomar para la estructura y definir el caudal máximo. También necesito conocer los caudales promedio y los caudales mínimos para asegurarnos de que siempre tengamos agua en la captación. El caudal promedio nos sirve para determinar el famoso caudal ecológico. ¿Se acuerdan qué era y para qué servía el caudal ecológico? ¿Qué me dices, Lenin del Salto? ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? Disculpe. ¿Para qué o qué es y para qué sirve el caudal ecológico? ¿Recuerdas de eso? No, Inge, la verdad no recuerdo. ¿Qué idea tienes acerca del caudal ecológico? ¿Qué puede significar? Permitir el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas acuáticos. Sí, por ahí es un caudal que nos sirve para mantener la ecología del río, o sea, para poder permitir que sobreviva la fauna y flora del río, para que el río tenga agua, para que el río mantenga su capacidad autodepurante, o sea, para que elimine los contaminantes. Esa es una de las capacidades de los ríos, que obviamente necesita una cantidad mínima de agua para poder mantenerla. Entonces a eso se refiere el caudal ecológico, y de acuerdo a la normativa ecuatoriana, el caudal ecológico se calcula como el 10% del caudal promedio diario anual. O sea, si cogemos los caudales de todos los días, los caudales promedios de todos los días en el año, sacamos el promedio general y nosotros tenemos el caudal promedio anual, promedio diario anual, y sacamos el 10% de este caudal y tenemos nuestro caudal ecológico. Entonces, para eso nos sirve el caudal medio también. Tenemos que hacer una curva de caudal versus tirante del agua en la zona del barraje. No se olviden, el barraje es el subvertedero. En esencia, queremos ver cómo van variando los distintos niveles de agua sobre el subvertedero conforme varía el caudal. Entonces, esto es importante para poder tener claro qué pasa con los caudales mínimos, qué altura del agua tendríamos, qué pasa con el caudal máximo y obviamente qué pasa con los caudales promedios. Por otro lado, necesitamos conocer un estudio hidrológico detallado en donde nosotros tengamos claro los caudales a lo largo del tiempo, el periodo de retorno que vamos a utilizar, y los datos de estaciones hidrométricas y pluviométricas cercanas, y de esta manera nosotros podamos identificar bien todos estos caudales que hemos mencionado. En cuanto a la geología, nosotros debemos determinar la curva granulométrica del lecho del río, o sea, qué materiales de sedimentación tenemos. La sección transversal que indique la geología en la zona de la boca toma, o sea, necesitamos conocer qué tipo de suelos tenemos en la zona.
el coeficiente de permeabilidad del suelo para conocer la infiltración que se puede generar bajo nuestro subvertedero, la capacidad portante del suelo para identificar la estructura que necesitamos, ensayos de hincado de pilotes o tablestacas. Normalmente estas son las formas más típicas para cimentar nuestras estructuras, la cantidad de sedimento que transporta el río, ¿sí? Que va de la mano con la curva granulométrica. Y como condiciones ecológicas, buscamos no alterar el equilibrio ecológico del río, entonces hay que respetar el caudal ecológico. ¿Sí estamos claros? Entonces con eso ya tenemos claro el panorama inicial. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Entonces hemos visto los componentes del azul-vertedero, cómo funciona ya en la realidad un azul-vertedero, cuáles son los requisitos para su diseño. Y con eso ya podemos pasar a identificar cuáles son los componentes y revisar algunos que ya hemos diseñado y para otros ver cómo diseñarlos. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar ahí por hoy día. Continuamos el día de mañana y no se olviden, el día de mañana haríamos una pequeña revisión de conceptos o cualquier duda que tengan para el examen del miércoles. Inge, disculpe, ¿me puede poner en lista, por favor? A mí también, por También, favor. Inge, por favor. A ver. ¿Quiénes no están en lista? Hidalgo, Inge. también. Freire, Hidalgo. Reyes y Montenegro me parece también que dijo. Sí, Inge, Montenegro también. Montenegro, ok. Listo, entonces. Valdés, Inge, disculpe. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Nos veríamos el día de mañana y un buen día a todos. Inge, ¿puedo quedarme para hablar con usted? Perdón, ¿lo escuché? ¿Puedo quedarme para hablar con usted al final? A ver, ¿y alguien me decía algo más? Inge, tal vez puede habilitar las diapositivas. Habilitar con... Es que si yo quiero abrir las diapositivas me manda otra vez al EVA. O sea, no se pueden abrir. Qué raro es, no sé, el EVA está medio raro. ¿Me puedes hacer acuerdo, Shakira, en la tarde para subirles? O mandártelo por WhatsApp. No sé, me dijeron algo similar hace un mes, pero pensé que ya estaba solventado. O si me puede mandar por WhatsApp y yo les mando. Sí, por eso mismo. ¿Cuáles diapositivas son las que no tienen? En la unidad 6. Las de ahorita. A ver, voy a tratar de volverlo a subir ahorita. Y ya les aviso. Perfecto, buen día a todos. Carlos, ¿me querías decir algo? Sí, Inge, le quería, no sé, pedir si tal vez al final del semestre podemos hacer alguna salida de campo o algo. No sé si se pueda. Ahorita, en teoría, yo creo que está prohibido. Habría que analizarlo con Patricia Garcés, que ahorita es la coordinadora. Pero me dijeron, inclusive, o sea, la medida es que las tesis ni siquiera deberían ser tesis muy prácticas. Déjame conversar a ver qué me dicen, pero la verdad no tengo ni idea. Ya, Inge, muchas gracias. Listo, entonces. Inge, Ajá. yo tenía que hablar, no sé si vio mi mensaje en WhatsApp, ahí en Zoom. No, ¿qué pasó? Ah, ya. Inge, ¿puede volver a poner el video? Es que yo tengo una duda de la captación, porque me puse a ver revisar en el celular de nuevo y no lo entiendo. ¿Cuál de los dos videos? El primero, el de Bocatoma, el de Colombia.
Bueno, los dos son en Colombia, pero el primero que vimos. Sí, el primero. Es que tengo una duda en el momento del vertedero. A ver, déjame ver. Este de aquí, ¿en qué parte? Sí, que verá. Entonces, verá, el río está por aquí, ¿verdad? Pero y de ahí tenemos el vertedero. ¿Y por dónde ingresa el agua para el diseño? Eso es lo que no entiendo. O sea, por aquí el río pasa y continúa este caudal de acá. Estos son los de limpieza y aquí está la rejilla. Entonces por aquí ingresa el agua a la captación El y arenero. tenemos dos sedimentadores separados. Aquí con compuertas para poder regular si uno funciona, los dos funcionan, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya fluye el agua y se va directo a un conducto. En este caso es un conducto ya bajo tierra. Y entonces, pero entonces, ¿y este de aquí para qué nos sirve el que está, para el que baja? Porque aquí este es el de la rejilla de entrada, que Estas es lo dos que son, está. estas son las compuertas y los canales de purga. Esto es para limpiar los sedimentos. Cuando se empiezan a acumular sedimentos en las rejillas, abrimos las compuertas y estas se llevan todos los sedimentos. Y el vertedero que tenemos acá, que es para disipar la energía que está aquí. No, el azul vertedero es para elevar el nivel del agua, para que el agua pueda entrar mejor por la rejilla. Para disipar la energía tenemos nosotros un pequeño colchón disipador después del azul vertedero. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Entonces ahí estamos claros. Sí, dije, gracias. Solo que a mí no me gusta hablar con todo, me da vergüenza. Está bien, no importa, ahí me dices nomás cualquier cosa. Ya, en que muchas gracias. Listo, entonces. Un buen día. Igualmente.